Quiero que abran sus Biblias, por favor, en la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Cuánta bendición puede haber en un saludo? Fíjese que a veces nosotros usamos el Dios le bendiga, hermano, lo usamos con una ligereza a veces. Pero si supiéramos lo que estamos diciendo, estamos deseando que Dios bendiga a esa persona, ¿verdad? Entonces cada vez que le decimos a alguien Dios lo bendiga, hermano, ¿verdad? Debemos de tener esa sensación, ese sentimiento de que estamos deseando que Dios bendiga a esa persona. Pero en estos versículos que voy a leer, yo encuentro tanta bendición de Dios en un simple saludo, ¿verdad? Pablo y Pedro y cualquiera de los escritores casi siempre iniciaban sus cartas con un saludo. Veamos entonces qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de este saludo y cómo Él nos bendice a través de este saludo. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pueden tomar sus asientos. Ninguna coma, ninguna tilde, ningún punto, ninguna letra en la escritura se debe de pasar por alto. Cada palabrita, cada coma, cada signo de puntuación, de admiración, interrogante en la escritura tiene un gran significado sin duda alguna. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, dice que se la escribe a los expatriados, o sea, a personas que lo han perdido todo. Estas personas lo perdieron todo en absoluto. Ellos tuvieron que dejar casas, familia, sus cosas en los hogares, trabajos, y se fueron huyendo. Y Pablo le llama a los expatriados, o sea, personas que dejaron su patria, dejaron su patrimonio de toda la vida y producto de una persecución se tuvieron que ir. Y Pablo dice, ¿a dónde están todos estos expatriados? Están en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, que para esta época bíblica esto representaba el mundo conocido prácticamente. Como si nosotros dijéramos a todos los salvadoreños expatriados en Estados Unidos, en Europa, en Asia y en África, y tuviéramos en cada uno de los continentes personas que han salido por diversas razones de nuestro país. Entonces el mensaje que Pedro encierra en estos versículos tiene tanto significado porque le está escribiendo a personas que a lo mejor han perdido la esperanza, a lo mejor están desanimados, a lo mejor tienen añoranza de su país, de sus costumbres, de su fe, y a lo mejor, sin duda alguna, están pasando por un rato un poco difícil. Así que el apóstol Pedro les recuerda 5 cosas que rápidamente yo voy a comentar con ustedes. El apóstol les dice que somos un pueblo elegido por Dios. ¿Cuántos saben que somos un pueblo elegido por Dios? ¿Por qué era tan importante esto? Escribir esta carta de elogio a estas personas diciéndoles han sido elegidos por Dios. La palabra elegido significa escogido. Es una persona que ha sido seleccionada de parte de Dios. Algunas personas se confunden con la doctrina de la elección. Un hombre sabio explicó y dijo, Dios explicó acerca de la doctrina de la elección de una manera sencilla. Dios votó, dice, a favor de mi salvación,
Pero el diablo votó en contra de mi salvación. Así que el voto quedó empatado. Y yo, dice, voté como Dios había votado. O sea, voté por mi salvación. Así que 2 le ganaron a 1 y 2 son mayoría, dice él. Así resumió él la doctrina de la elección, que Dios había elegido por nosotros. El diablo estaba en contra de nosotros, pero nosotros decidimos y votamos igual que Dios, votamos por nuestra salvación y eso desempató la cosa, ¿verdad? Y por eso podemos decir esta mañana que somos elegidos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra elegido es importante al comienzo de esta carta del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque los creyentes que están dispersos, todos ellos estaban luchando. La persecución les había robado absolutamente todo. Sus hogares, sus posesiones, los había separado de sus familias. Así que mientras estos creyentes sufrían, qué importante habrá sido para ellos, qué valioso habrá sido para ellos recordar que ellos habían sido elegidos por Dios y que le pertenecían a Dios. En momentos difíciles, nosotros necesitamos recordar que somos elegidos de Dios, que somos escogidos del Señor, y que no importa la prueba que quizás estemos atravesando ahora mismo, en un momento determinado, cuánta esperanza pudo haber traído esta palabra para esta gente. Cuánto consuelo pudieron haber retomado cuando quizás en estos tiempos de sufrimiento ellos necesitaban recordar que le pertenecían a Dios, que Dios los había escogido, que Dios los había seleccionado. Así que los creyentes que sufren hoy pueden sentirse quizás sin valor, pero con el tiempo ellos van a darse cuenta lo importante que es haber sido seleccionados por Dios. Somos elegidos de Dios, escogidos de Dios como sus hijos, como personas especiales en su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? No importa entonces cuánto una persona puede estar pasando por momentos difíciles. No importa cuánto dolor pueda tener en su corazón o cuánta prueba puede estar atravesando. Reconocer que somos escogidos de Dios, elegidos de Dios. Piensen un momentito en esta gente, miles de personas que han tenido que salir, que dejaron muchas cosas atrás y que volvieron a empezar, que tuvieron que conseguir un trabajo nuevo, que poner a sus hijos a estudiar en otro lado, que quizás llegaron a lugares donde el idioma era una barrera y tuvieron que aprender el idioma, tuvieron que alquilar una casa, tuvieron que ir quizás donde un familiar, incomodar a un familiar por algunos meses ahí. Y en todo este proceso de prueba, ¿cuántas veces habrán pensado, Dios me abandonó? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Por qué permitió la persecución? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió una enfermedad? Y muchos de nosotros somos atacados por el enemigo cuando estamos atravesando por momentos de prueba. La Biblia nunca dijo que un cristiano no iba a pasar por momentos de prueba. Lo que sí dice la Biblia es que Dios nunca se arrepiente de las decisiones que toma en cuanto a la salvación de sus hijos. Y si dice la Biblia que somos elegidos de Dios, somos elegidos de Dios. Él nos ha escogido y nos ha elegido y nos ha amado. Así que era importante que Pedro iniciara su carta diciendo que somos elegidos. Y dice y usa una palabra, según la presciencia. Presciencia. Algunos leen esto como presencia. No es presencia, es presciencia. ¿Qué significa esta palabrita? Que Dios conoce absolutamente todo el futuro de alguien. Conoce el pasado, el presente y el futuro de una persona. Eso es la presciencia de Dios, que Él conoce absolutamente todo. Así que Él dice, yo que conozco todo, que conozco el pasado, que conozco el presente y también conozco el futuro,
los he elegido. Y les quiero decir, dice Dios, que quizás están pasando por un momento difícil ahora, pero eso se va a terminar porque yo conozco el futuro y sé que es lo que viene más adelante para ustedes. Y no solo en esta tierra, Él sabe lo que viene en la eternidad para nosotros también, porque Él es el Dios de la eternidad. Dice que los escogió. Luego les dice y les recuerda a esos que son expatriados, que están en 5 naciones de las más importantes dispersos. Les dice: somos extranjeros elegidos por Dios, dispersos por toda la tierra. Esto es lo que nos ha tocado. Nos tocó estar dispersos por sobre toda la tierra. Y esto también es muy importante, que los creyentes recordemos que somos extranjeros en esta tierra, que nosotros estamos de paso, que somos advenedizos, que somos forasteros en este mundo. ¿Por qué Pedro tiene que recordarles que son extranjeros? Porque necesitamos mantener nuestros valores celestiales y no ser absorbidos por la cultura pecaminosa de este mundo. Estamos en el mundo, dijo el apóstol Juan, pero no somos de este mundo. Era importante entonces que esta gente recordara: ustedes que están allá en diversas partes del mundo conocido de esa época, recuerden que simplemente somos extranjeros, gente escogida por Dios, pero somos extranjeros, somos peregrinos, somos forasteros, somos advenedizos en este mundo. El apóstol quería que ellos recordaran que pertenecían a otra patria, que tenían otros valores, que tenían otros principios, que tenían otras creencias, que tenían una manera de pensar diferente, que tenían una forma de criterios diferentes, maneras diferentes de pensar, basadas en la Biblia, basadas en el cielo, basadas en lo celestial. No pierdan, está diciendo el apóstol, ese ADN que ustedes tienen. No pierdan esa manera de pensar y de ver la vida. Ustedes como extranjeros, como peregrinos, no se pueden amoldar a este mundo. Tienen que mantener sus valores celestiales y sus principios espirituales. Hay muchas personas que vinieron del interior del país a la capital. Yo tuve un familiar que mientras yo estudiaba aquí, se vino a vivir también y compartimos cuarto en algún momento. Y entonces, cuando se vino aquí a la capital, como que le dieron cuerda, ¿verdad? Sí, estaba trabajaba, estudiaba, pero todos los fines de semana se iba a discotecas y tomaba lo que nunca había hecho en el pueblito donde crecimos. Había sido un muchacho de papá y mamá, había sido de su escuela a su casa, no salía ni a la calle a jugar, jugaba dentro de casa, era un muchacho muy tranquilo. Vino aquí y se deslumbró con la capital y las cosas que habían, y aquí no estaba la mamá que lo regañara, no estaba el papá que lo regañara, así que se sintió libre. ¿Cuántos de nuestros hijos o personas conocidas nuestras, familiares, que se fueron para Estados Unidos? Aquí eran grandes cristianos, grandes creyentes, y la vida licenciosa de esos lugares, ¿verdad? Se fueron para Europa, para Estados Unidos, otra cultura. No había nadie ahí que los estuviera, que les pusiera marca personal, que los estuviera exhortando, ¿verdad? Y están ganando buen dinero. Y ven toda esa vida de pecado alrededor de ellos y caen, ceden ante todas esas cosas y sufren, porque el pecado trae sufrimiento, hermano. Así que piense por un momento: ¿ha olvidado los valores celestiales usted? ¿Olvidó sus valores celestiales? ¿Olvidó sus valores bíblicos? Este mundo es un mundo que la Biblia dice no tenemos que acoplarnos a él. Así que si vivimos como parte de una comunidad en este mundo, nosotros debemos de ser personas que marcan una diferencia con los valores de Dios, con los valores del cielo. El cristiano
vive en este mundo como forastero, como extranjero, como peregrino. Y no solo porque tiene una patria celestial, sino porque sus valores son diferentes, sus principios son diferentes, su forma de vida es diferente. El cristiano debe de probarse, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:7, debe de probarse a sí mismo si está realmente en este mundo acoplado a las cosas de este mundo, o realmente odia este mundo y los valores pecaminosos de este mundo, o realmente ama este mundo. Miren lo que dice la Biblia acerca de Lot. El justo Lot, dice, abrumado ya por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué nos dice Pedro en este pasaje aquí? En su segunda carta, Pedro le vuelve a escribir a los que están en la diáspora, a los que están fuera de Jerusalén, que han tenido que huir y perderlo todo. Señores, a Lot también le tocó vivir esta presión que ustedes viven. Él vivió en una de las ciudades más pecaminosas que la tierra ha conocido, Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice que este hombre justo, dice que miraba la conducta horrible, tremenda de los malvados. Y lo que él hacía mientras moraba con ellos, afligía cada día su alma justa. Él sentía dolor, aflicción, angustia, porque en algunos puntos él sentía que era seducido por el pecado. Y por eso Pedro tiene que recordarles, somos peregrinos, somos extranjeros, nosotros no somos como este mundo. Somos diferentes, tenemos valores distintos, tenemos una forma de pensar diferente. Solo somos extranjeros, vamos de paso. No tenemos que acoplarnos a este mundo, no tenemos que pensar como ellos, vivir como ellos, hacer como ellos. Todo lo contrario, como Job dice, aflijan su alma viendo este mundo. Aflijan cada día su alma, oyendo y viendo los hechos inicuos que ellos hacen. Pero el justo Lot dice, y agregan una palabra más, abrumado. Él estaba abrumado, él estaba angustiado por ver la conducta tan pecaminosa de este mundo. Era importante para los discípulos que habían salido de su tierra recordar esto. Claro que sí, era importante para ellos recordar que Dios los había puesto como peregrinos, como extranjeros, como personas diferentes. Pero Él les dice una tercera cosa en el versículo 2. Les dice que han sido elegidos por la presciencia de Dios. Y como ya dije, esa palabra es importante. La palabra griega que se usa aquí es proginosko. Esa es la palabra y significa conocer desde antes y conocer hacia adelante. Algunos idiomas traducen esta palabra como pronóstico. La palabra en inglés, por ejemplo, se traduciría como pronóstico. En el español sería un pronóstico. Por ejemplo, las personas que pronostican el tiempo, ellos hacen una valoración, ven números, ven valores en el clima y dicen, este día hay 90% de probabilidad que llueva. Y a veces le pegan, ¿verdad? A veces cabal le dan, porque ellos ven el comportamiento del clima y dicen, bueno, ayer estaba con el mismo calor atmosférico y llovió. Entonces, al ver los mismos valores en ese día, pronostican que va a llover. Pero yo ya he visto que se han equivocado también, que dicen que no iba a llover y llovió. Cuando yo me casé, se supone que no iba a llover ese día, hermano, pero cayó un bombazo de agua, hermano. Y yo me casé así a la intemperie, pues, en una finca me casé.
Entonces las mesas lindas alrededor, debajo de los árboles, todo lindo. Y se vino un bombazo de agua, hermano, pero usted no se imagina los cantarazos de agua que cayeron. Y en cuestión de 10 minutos, todo aquello lindo con flores estaba arruinado completamente. Las mesas, los manteles empapados de agua, ¿verdad? Se equivocó el pronóstico. Pero Dios, Él dice en la Biblia que nos eligió según la presciencia de Él. Y Dios no se equivoca. Si Dios lo eligió a usted, porque Él sabe que usted puede ser un gran hijo de Dios, un buen hijo de Dios y un gran siervo y una gran sierva de Él. Él sabe y conoce el futuro. Así que la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Ese es el pronóstico de Dios. Esa es la presciencia de Dios que nos eligió sabiendo que somos de Él. El conocimiento de Dios es completo de todas las cosas. Así que cuando las Escrituras hablan de la presciencia de Dios, significa lo mismo que el conocimiento de Dios, el cual es sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, y todos al mismo tiempo y sin ninguna limitación. Él tiene control absoluto de todas las cosas que hace. Todo lo que los que reciben a Jesús y le obedecen como su Salvador, como su Señor, son parte, dice la Biblia, de la familia de Dios. Y Dios tiene una presciencia, un plan, una predestinación para este grupo selecto que Él ha escogido. Y declara a Dios que conoce de antemano todos los que Él ha recibido en Él, a los que ha llamado sus hijos, a los que ha escogido y a los que ha elegido. ¿Por qué era importante que la diáspora recordara esto? Porque había un dicho popular entre los judíos que solo en Jerusalén se podía adorar, que la gente solo podía encontrarse con Dios en el templo de Jerusalén. Y que Jerusalén era el único lugar donde Dios se manifestaba. ¿Recuerdan la conversación de Jesús con la samaritana? La samaritana le dijo eso, pero es que ustedes dicen que solo en Jerusalén se puede adorar. Y nosotros decimos que también en nuestro monte se puede adorar. Y Jesús le dijo, mujer, ni en Jerusalén ni en ese monte, sino que todo lugar es un perfecto lugar para que adoremos a Dios. No es el lugar, es la persona en el lugar. Jesús está diciendo, si tú eres elegido, si tú me has aceptado como Salvador, no importa si tuviste que irte porque la persecución, por diferentes razones, si eres de la diáspora o estás en Jerusalén, no importa dónde estés, si tú eres elegido de Dios, si Dios te escogió para salvación, si Él te predestinó para salvación, cualquier lugar donde tú levantes las manos para adorar a Dios, para hablar con Dios, ese es un lugar donde Dios se va a manifestar para bendecirnos y para animarnos y fortalecernos. Esta gente que estaba fuera de Jerusalén, qué valioso habrá sido para ellos haber recordado, haber vuelto a pensar en esta gran verdad de que eran hijos elegidos de Dios. Pero luego el apóstol les habla de una cuarta cosa y les dice que han sido elegidos, que han sido escogidos por la obra santificadora del Espíritu. Miren lo que dice el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre. En la salvación, de principio a fin, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. No creer en la obra del Espíritu Santo es el más grande error, no solo bíblico, no solo doctrinal. Es un error creer que el Espíritu Santo no juega un papel en nuestra salvación de principio a fin. El Espíritu Santo nos convence, dice la Escritura, de pecado. Incluso antes de que recibamos a Jesús,
En Juan capítulo 16, versículo 8 se ve claramente cómo antes de la conversión el Espíritu Santo está redarguyendo y tocando los corazones de inconversos. Entonces, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo comenzó el proceso en nosotros. La santidad comienza en el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo imparte nueva vida cuando Él entra en nosotros y viene a morar en nosotros. Él nos permite recibir la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Me gustaría que vieran conmigo brevemente el versículo 4 de Primera de Pedro 1. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué es esto sino la naturaleza divina, la naturaleza de Dios en nosotros? Así que esta es la santidad o la santificación que experimentamos por el Espíritu cuando llegamos a ser hijos de Dios y miembros de la familia de Dios. Podemos referirnos a esto como la santidad de posesión. O sea, Dios nos coloca en un estado de santidad y el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas en el preciso instante que tenemos un contacto con la palabra salvadora de Dios. Juan 16:8 habla de personas inconversas. El capítulo habla de gente que no conocía a Dios, pero el Espíritu Santo comenzó a obrar en el momento que ellos tuvieron contacto con la palabra de Dios. Si alguien no se salva, es porque nunca tuvo contacto con la palabra salvadora de Dios. Por eso la importancia nuestra de hablarles a otros acerca de la palabra de Dios. No tenemos que hablarles de nuestro conocimiento. No. Tenemos que leerles la palabra. Tenemos que hablarles la palabra. Nosotros estamos predicando en un lugar, en un cantón. Soñamos que un día podamos levantar una obra ahí. Es un sueño que tenemos. Y casi por un año habíamos estado predicando ahí. Por un año. ¿Saben cuántas almas se habían convertido? Casi más de un año, creo yo. Casi el año y medio quizás. Ninguna. Y yo un día orando: Señor, no puede ser que este lugar sea tan duro. Y el Señor me hizo sentir, lo único que tienen que hacer es abrir la escritura. No prediquen conocimiento humano, prediquen la palabra. Mensajes cristocéntricos, mensajes que hablen de Cristo, mensajes que hablen de Jesús. Yo me acuerdo que prediqué ese día que el Señor me había hablado. Prediqué en Apocalipsis, donde se describe a Cristo, y hablé de Cristo. Hablé por qué tenemos que adorar a Jesús, por lo que Él hizo, por la posición en la que está, por lo que Él es. Y Apocalipsis 4 describe claramente estas cosas de Cristo. Y después de un año de estar predicando, por primera vez oigo a dos personas de las que llegan a escuchar la palabra, que han estado escuchando palabra por mucho tiempo. Por primera vez que me dicen: ese mensaje sí me gustó, mire, me dice. O sea que todos los demás no le habían gustado, hermano. Ese mensaje sí me gustó, me dijo. Es que está clarito ahí, me dijo. Jesús es el único que merece ser adorado, me dijo. Así es, le dije yo. No había profundidad de teología. No, era la palabra, algo sencillo. La palabra cristocéntrica. Esa es la palabra que va a producir convicción de pecado en los amigos. Esa es la palabra que va a producir cambios en las personas. Así que Dios escoge a todos los que responden al Espíritu. Nos elige en santificación del Espíritu. Pero Dios responde a aquellos, elige a aquellos que responden al mover y al toque del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca a las personas, pero hermanos, no todos responden. No todos responden.
Pero Él toca porque es una promesa que cuando la palabra llega a una persona, Él toca ese corazón. Algunos lloran, otros sienten la necesidad en sus corazones del arrepentimiento, pero algunos dicen, otro día, es que yo todavía no estoy preparado, déjeme arreglar algunas cosas y después yo de verdad que me voy a entregar. Dice, es que estoy muy joven, o tengo muchos problemas, o debo dejar un vicio todavía. Y sienten el toque, sienten el llamado, pero no responden. Entonces Dios no los puede elegir, porque no respondieron. Porque los votos están empatados, como dijo ese sabio, ¿verdad? Cristo votó por la salvación de nosotros, pero el diablo votó en contra de nuestra salvación. El único que desempata eso es nosotros. Si yo decido, yo elijo, yo digo, Señor, y aún esto no es nuestro mérito. No vamos a poder llegar al cielo y decir, Señor, pero yo me merezco estar aquí, porque yo desempaté el asunto, yo elegí. Hasta eso es obra del Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que te está tocando el corazón cuando la palabra está llegando? El Espíritu Santo. Él está tocando el corazón. Nosotros simplemente obedecemos a lo que el Espíritu Santo está orando en nuestra vida. Número 5, 4, 5, no sé. El apóstol les dice una quinta cosa. Les dice que han sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué maravilla esto. Piensen en esa gente que está sufriendo por otros lados, por muchas latitudes del mundo. Y el apóstol Pedro le dice, señores, ustedes han sido elegidos para que obedezcan la palabra de Dios. Yo estaba pasando por una etapa bien difícil hace algunos años atrás. Y tengo un amigo pastor que tiene más de 50 años de ser pastor. Es un hombre ya mayor. Y entonces me pregunta, ¿cómo estás? Tomémonos un café. Y nos tomamos un café. Y yo le comencé a contar ciertas cosas que me estaban pasando. Algunas personales, otras del trabajo, eclesiástica, ¿verdad? Pero la mayoría eran cosas personales. Y me dijo, ¿y quién te dijo que viniste a este mundo para ser feliz? Me dijo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que viniste aquí para lograr cosas? Si logras cosas, qué bueno, qué bendición. Pero viniste a este mundo para obedecer a Cristo, me dijo. No te compliques, me dijo. Vos solo obedeces, me dijo. Y si Él te quiere dar todas esas cosas que vos sentís que te hacen falta, te las va a dar, pero tu trabajo es obedecer. Y me citó este pasaje. Fuimos elegidos para obedecer. Dígale a su vecino, fuimos elegidos para obedecer. Esto era importante. ¿Por qué era tan valioso para ellos, los que estaban dispersos? ¿Por qué era tan valioso? Porque muchos de ellos ya no estaban obedeciendo la fe. Muchos de ellos habían abandonado la fe porque estaban frustrados, enojados, molestos. Porque les tocó dejar su país, les tocó dejar su casa, les tocó dejar sus posesiones. Y estaban enojados con Dios. ¿Por qué permitió esto? Y el apóstol tiene que recordarles, somos escogidos, elegidos según la presencia de Dios para obedecer. Para eso estamos, dice, para obedecer. ¿Y para qué más? Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Incluso en su saludo, Pedro recalca la responsabilidad de los cristianos. Somos elegidos para obedecer a Cristo, sometiéndonos al Espíritu Santo mientras permanecemos en el Señor. Esta es la más grande responsabilidad que el cristiano tiene.
obedecer a Cristo. Su sangre nos mantiene limpios mediante nosotros obedecemos la palabra de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Israel falló en su caminar con Dios? Porque desobedecieron y dejaron de ser rociados con la sangre de los sacrificios. Aquí Pedro enfatiza la misma verdad en Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Me gustaría que lo leyeran, primera de Juan 1:7. La obediencia a Cristo está unida a la limpieza de pecado. Oiga esto, lo voy a repetir. La obediencia a Cristo está unida a la limpieza de pecados. Dice primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La limpieza por medio de la sangre se manifiesta en los que andan en luz, en los que andan en el Espíritu. Pedro continúa relacionando la santidad con las acciones, de las acciones con la sangre de Cristo. Y primero dice que han sido rociados con la sangre de Jesús. O sea, fueron consagrados. Los sacerdotes eran rociados con la sangre. La sangre los rociaba y ellos tenían que obedecer al servicio del sacerdocio. Luego una señal de limpieza cuando los sacerdotes reclamaban, declaraban limpio a un leproso, lo rociaban con la sangre. Y tercero, cada año en el día de la expiación el sumo sacerdote rociaba de sangre en varios lugares del lugar santísimo, del lugar santo. Pero todo lo que era limpio, todo lo que era santificado era rociado con la sangre. Así que piensen, no pierdan de vista que esto lo está leyendo gente que dejó todo, fue sacada de su tierra. Y Pedro les recuerda: señores, ustedes fueron elegidos para obedecer. No se olviden que han sido rociados con la sangre de Jesucristo. Ustedes han sido santificados. Ustedes, como el sacerdote, fueron rociados con la sangre para obedecer, para ser ordenados al servicio de Dios. Ustedes eran leprosos por el pecado y fueron rociados con la sangre y fueron declarados limpios. Ustedes, en el día de la expiación, en el día que entregaron sus vidas a Cristo, fueron rociados y lavados con la sangre de Jesús. Finalmente, el apóstol Pedro le recuerda una última cosa a los hermanos. Somos elegidos para tener gracia y paz abundante. En la última parte del versículo 2 dice: para ser rociados, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y termina el saludo: gracia y paz os sean multiplicadas. Así que recuerde que Pedro está escribiendo para animar a los creyentes que están en sufrimiento. Ellos carecían de muchas cosas de aquí de la tierra, pero aunque pasaban tiempos difíciles, Dios les está ofreciendo abundancia de bendiciones espirituales. Les dice: la gracia y la paz les sean multiplicadas. En este saludo, todas las 13 cartas de Pablo incluyen la palabra gracia y paz. Miren qué importantes estas dos palabras, gracia y paz. En todas las cartas de Pablo, Pablo utiliza estas dos palabras en sus saludos: gracia y paz. Y en las dos cartas de Pedro y en las cartas de Juan, también estos dos hombres utilizaron la palabra gracia y paz. Y siempre en ese orden, nunca en el orden diferente, sino primero gracia. Nunca es paz y gracia, porque siempre es la gracia
y la paz. ¿Por qué? La gente anda buscando la paz en muchos terrenos, en muchas formas, de muchas maneras, como en las relaciones humanas, en la prosperidad, pero no encuentran realmente la paz porque lo primero que necesitan es la gracia. Nadie puede tener la gracia, la paz de Dios, si primero no tiene la gracia de Dios. Para poder tener paz, poder tener bendición, paz en sus relaciones, prosperidad, etcétera, necesitamos la gracia de Dios. La Biblia enseña que encontramos la paz cuando descubrimos la gracia de Dios. Y dice, en abundancia, multiplicadas. Para una gente que lo ha perdido todo, escuchar que la gracia y la paz van a ser multiplicadas, era verdaderamente un mensaje de esperanza para ellos. Ellos recibieron mucha fortaleza cuando escucharon esto. Bueno, si nosotros vamos a recibir gracia y paz, significa que no sabemos cómo Dios va a darnos paz en este tiempo de sufrimiento. No sabemos cómo va a ser Dios en este momento de deuda, de enfermedad, de persecución. No sabemos, pero Él está prometiendo que van a ser multiplicadas su gracia y su paz sobre nosotros. Van a ser multiplicadas. Así que esto debió ser un gran mensaje de esperanza para esta gente que estaba pasando momentos difíciles. En un saludito, en 2 versículos, Pedro les está diciendo tantas cosas valiosas a los hermanos, recordándole tantas cosas que a veces nosotros olvidamos. Si lo único que usted recuerda al salir de este mensaje, de este sermón, es que Dios lo ha escogido, me doy por satisfecho. Quiero que sepa que Dios lo ha escogido, que usted no está aquí por casualidad, Dios lo ha escogido.